Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial, fraternal, como cada semana en este espacio de reflexión sobre la palabra de Dios que recibimos en la celebración litúrgica de cada domingo. Hoy ya en el segundo domingo de la Cuaresma, en el cual la escena que nos transmiten los santos evangelios en los tres ciclos A, B y C es la escena de la transfiguración. Se ve que es un relato muy antiguo y que fue elaborado pues desde los primeros años del cristianismo, desde los primeros días después de la Pascua, puesto que ya San Marcos lo transmite con una serie de detalles y prácticamente en Mateo y Lucas es igual. Lucas le agrega algún diálogo, pero en fin, es una escena que encontramos en los tres evangelios y por lo tanto nos habla de una escena presentada desde el inicio de la fe cristiana. Y una primera cosa que tenemos que aclarar, como con respecto a varios otros textos de la Sagrada Escritura, es que pues no se trata de una escena de crónica periodística en el sentido normal de la palabra, en el sentido de que pues estamos ante unos hechos que se dieron tal y como se nos expresan en la narración evangélica. Eso sí, se trata de una experiencia tanto de Jesús como de sus discípulos, pero luego elaborada, luego presentada con rasgos simbólicos, como muchas veces se suele hacer en los textos de la Sagrada Escritura. Y es algo que nosotros tenemos que estar siempre atentos, puesto que incluso en los evangelios, que se habla de ellos como libros históricos, no son en todo sentido historia como nosotros la entendemos actualmente, es decir, la narración de los hechos, pues ligada a los mismos tal y como fueron y expresándolos tal como fueron. Hoy entendemos así historia, mientras antiguamente historia quería decir unos hechos fundamentales, o sea, no inventados, no legendarios, y al mismo tiempo presentados con la mentalidad, con la manera, con las formas de comunicación de hace 2000 años. Caigamos siempre en eso en la cuenta. Cuando estamos ante la Sagrada Escritura entera, aunque sea el Nuevo Testamento, que es solo de hace 2000 años, estamos ante textos que son de una cultura y de un contexto muy diferente. La mentalidad del ser humano, los avances de la ciencia, de la comprensión de muchas cosas en el siglo XX y en el siglo XXI han hecho avances grandísimos. Y uno de los textos que merecen un sentido crítico, digamos, es este texto de la Transfiguración, puesto que los estudiosos de la Sagrada Escritura nos dicen, no lo olvidemos, en primer lugar hay una experiencia primera de los apóstoles en su percepción de Jesús. Ellos han experimentado quién es Jesús. Y eso ha sido a lo largo de los años de vida pública en los que compartieron con él, pero también a la luz de la Pascua, es decir, después de que murió y resucitó. Por lo tanto, después de la resurrección, muchas cosas de la vida anterior de Jesús fueron vistas con nuevos ojos, con la luz de la resurrección. Y por lo tanto,
algún acontecimiento sucedido antes de la Pascua que no se entendió bien, a la luz de la resurrección, de haberse encontrado con el resucitado, a la luz de haber recibido la fuerza del Espíritu Santo para entender mejor las cosas, pues los primeros discípulos lo expresan y lo ponen como si hubiese sido algo antes de la Pascua. Esa es una primera cosa que nos dicen los expertos en la Sagrada Escritura en nuestros días. Este relato de la transfiguración es muy probablemente un relato post-pascual. Nos están hablando ya del Cristo glorificado y resucitado, pero en una escena que en la narración del Evangelio es puesta antes de la Pascua, justamente en el camino de subida a Jerusalén antes de la pasión. Fíjense ustedes entonces cómo es interesante entender eso para que no pues pensemos nosotros únicamente en una puesta en escena que no va mucho con el modo normal, sencillo de comunicación de Jesús a sus discípulos. Estamos pues en este camino de subida a Jerusalén, en este dejar Galilea, en este caminar hacia un lugar un poco hostil, Jerusalén, bastante hostil. Allí ya los discípulos y el mismo Jesús sospechaban que le esperaba a él una suerte dramática. Las autoridades le habían amenazado varias veces y se sabía que estaban confabulándose para atentar contra su vida. Jesús deja la seguridad, digamos más o menos, la amistad, la comodidad de Galilea, si podemos decir así, para subir hacia Jerusalén, un lugar en el cual encontrará la hostilidad de sus enemigos, encontrará el bullicio de unas multitudes y una fiesta en la Pascua, y las multitudes son siempre bastante manipulables, o sea, está subiendo hacia Jerusalén, hacia unas circunstancias difíciles. Eso es lo primero que nos llama la atención. Y luego es en ese camino de la subida a Jerusalén cuando los discípulos estaban llenos de dudas, de dificultades, de interrogantes, que en una experiencia muy particular ellos reconocen que este es el Hijo de Dios al que han de escuchar. El mensaje es entonces, aunque estemos en una circunstancia difícil como la de Jesús subiendo a Jerusalén, aunque los discípulos estén ellos mismos con inquietudes, subir a Jerusalén es siempre subir hacia lo que no saben cómo va a ser, pero que sospechan que va a ser muy difícil. Esta subida a Jerusalén, que podemos compararla también nosotros con muchas circunstancias de la vida, es iluminada por este Jesús que se manifiesta como palabra del Padre. Esto es pues lo primero que hay que considerar al leer el texto de la transfiguración. Y lo podemos leer también, por lo tanto, en relación con las dos lecturas complementarias en la celebración de hoy. La primera es del libro del Génesis, en donde se nos habla de la salida de Abraham, que sale de su propia tierra y va hacia una tierra desconocida, pues atendiendo a la llamada, a la vocación que Dios ha puesto en su camino. Abraham que sale, Abraham que deja la comodidad de su tierra y de su pueblo en busca de un futuro mejor. Abraham, un migrante, miembro de una pequeña comunidad de muchos migrantes que existían en aquel tiempo, unos 2000 o más años antes de Cristo, unos
3000 años antes de Cristo, no sabemos exactamente cuánto, como muchos grupos de nómadas que andaban alejándose de las grandes ciudades que se estaban estableciendo alrededor del Mediterráneo y que buscaban mejores pastos para sus ovejas y mejores circunstancias para su propia vida. Abraham es alguien que también el padre del pueblo de Israel, nuestro padre en la fe, le llamamos junto con nuestros hermanos mayores, los judíos, es alguien que es prototipo del migrante que sale, que camina, que deja sus propias seguridades y camina hacia nuevas circunstancias. Abraham, y con él tantas gentes que a lo largo de la historia emigran. Hoy nosotros en el mundo entero somos bastante sensibles al fenómeno de las migraciones, puesto que hoy, a inicios del siglo XXI, se dan también muchas migraciones. Y no solo migrantes que van en busca de un mejor trabajo, sino migrantes que van obligados a salir de su propia tierra y de sus circunstancias debido a la pobreza, debido a la guerra sobre todo. Somos hoy unos testigos por los medios de comunicación de lo que está pasando en Siria y en esos lugares del Oriente Medio, pero también de la pobreza de muchas grandes ciudades y del campo en América Latina, que obliga a tantísimos miles de migrantes a irse y hacer ese camino peligrosísimo a través de Centroamérica y de México sobre todo, para tratar de ingresar en los Estados Unidos. Aquel camino que hizo Abraham, que hicieron tantas minorías a lo largo de la historia, sigue siendo una dolorosa realidad en nuestros días. Los migrantes, ¿cuántos sucumben en el camino? ¿Cuántos ven totalmente frustrados sus sueños de un futuro mejor? ¿Cuántos son tristemente deportados a sus mismas circunstancias anteriores y se ven en una circunstancia de vida mucho más difícil incluso que la que antes habían afrontado? La migración, que muchas veces es un motivo de enriquecimiento intercultural, interreligioso, la migración que ha sido también algo propio del ser humano a lo largo de toda la historia. Hay migraciones que hacen crecer, que enriquecen a las razas, a las culturas y en el intercambio comercial. Pero hay también migraciones forzadas que empobrecen, que denigran a las personas. Hay quienes triunfan en los esfuerzos migratorios, hay quienes fracasan, muchísimos, porque los peligros son grandes, no se pueden negar. Hoy en la primera lectura del libro del Génesis vemos a Abraham como migrante. También el texto de San Pablo, en la segunda lectura, invita a Timoteo a ser firme ante los duros trabajos del anuncio del Evangelio. San Pablo también fue un migrante, podemos decir, un migrante, un misionero, que salió de su propia tierra, de su seguridad y de su marco cultural y religioso en su tierra judía y salió hacia todo el Mediterráneo e hizo unos viajes hasta el confín del Mediterráneo, hasta lo que era conocido como tierra en aquel tiempo, como tierra habitada. San Pablo, que fue capaz también de hacer frente a los duros trabajos del Evangelio y que por lo tanto con su testimonio, con su experiencia, anima a Timoteo a seguir ese mismo camino. Y volvemos a Jesús que sube a Jerusalén, que también lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan, que hacen un camino de subida hacia Jerusalén. Y es justamente en ese camino en donde se da la escena de la transfiguración para animarles, para ayudarles. El Evangelio de San Mateo, no lo olvidemos, quiere presentarnos también a Jesús como el nuevo Moisés.
Fíjense ustedes que Mateo se dirige principalmente a oyentes judíos y judeocristianos y por lo tanto trata de hacer la conexión de Jesús y su mensaje con todo el Antiguo Testamento. Y por lo tanto nos presenta a Jesús como el que instruye al pueblo de Dios en unos grandes discursos, igual que Moisés había hecho, el que da la nueva ley, las bienaventuranzas, como Moisés había dado las tablas de la ley a los antiguos israelitas, como Jesús que también al subir al monte se acompaña de Pedro, Santiago y Juan, algunos de los más cercanos, como según el libro del Éxodo, en el capítulo 24, también Moisés se había acompañado de 3 compañeros en la subida al monte Sinaí para encontrarse con Dios, para orar, para recibir la ley y la antigua alianza. Hay pues un paralelo y nosotros podemos decir allí el mensaje pues de Jesús que sube con 3 compañeros a un monte. Sabemos, puede haber sido histórico como tal y puede haber sido que no. Nos quiere dar un mensaje que sí es auténtico y que sí reconocieron los primeros discípulos en Jesús. Jesús es el nuevo Moisés, Jesús es el legislador. Jesús es aquel que es presentado por el mismo Padre que nos dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Igual que en el bautismo, cuando había iniciado su misión, ahora al final de esos 3 años de vida pública, de predicación, etc., también se vuelve a escuchar esa misma voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Los discípulos Pedro, Santiago y Juan fueron reconociendo la verdadera identidad de Jesús en este camino de su vida a Jerusalén. En este segundo domingo de Cuaresma, en el que se nos presenta la escena de la transfiguración, les invito pues a no quedarnos únicamente en la escena, digamos, sobrenatural, sorprendente de aquella nube, de los personajes Moisés y Elías que se aparecen junto a Jesús, de aquellas vestiduras refulgentes y de la admiración, el estupor que causa en Pedro y Santiago y Juan que caen rostro en tierra. Esta es, digamos, el ropaje literario, es la manera de decirnos qué es lo que es Jesús. Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo legislador, el que va en continuidad con Moisés, el legislador en el Antiguo Testamento, y con Elías, el signo de los profetas, el principal y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, según el mundo judío. Pero es más, es aquel el que es presentado por el Padre como su Hijo amado. Eso está presentado, digamos, de una manera simbólica en la transfiguración. Y el objetivo es hacer confiar en Jesús, hacer confiar en Jesús que Él mismo va haciendo el camino de la vida, el camino de su vida a Jerusalén, el camino de enfrentar también la muerte y muchas veces también no solamente la muerte, la traición, el fracaso, el sinsentido. La subida de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén para enfrentar la muerte, pero también para encontrar la resurrección, es un poco como un símbolo, es un poco como una parábola de lo que es la vida humana. Y por eso hablábamos en la primera lectura de Abraham y los migrantes primeros que fueron en búsqueda de una nueva tierra. Y hablamos de Pablo, que también es un misionero y que por lo tanto migra, va a otra parte, sale de la comodidad de su casa y de su tierra. Los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que acompañaban más de cerca a Jesús, son signo también de todo discípulo de Jesús, que se encuentra con la dificultad de seguirle a veces.
Vamos subiendo a Jerusalén. No sabemos y sospechamos que nos espera la oposición y quizá la persecución y la muerte, como de hecho fue. Pero hay que reconocer también, nos espera la vida, nos espera la resurrección, nos espera un nuevo sentido para la existencia. Por lo tanto, caminar en busca de algo desconocido, pero que es una promesa de Dios, como hizo Abraham. Caminar e ir a anunciar el Evangelio, creyendo de veras y confiando que este Evangelio es algo que da sentido a la vida de las personas y del mundo, como hizo Pablo y como han hecho tantos migrantes, misioneros a lo largo de la historia. Subir, salir de la tierra e ir hacia Jerusalén, como hizo Jesús con sus discípulos, es un poco un esquema, es un poco una pauta de lo que ha de ser la vida del discípulo misionero de Jesús. La escena de la transfiguración en medio del camino de la Cuaresma, pues nos ha de hacer reflexionar sobre esta verdad fundamental. Y por lo tanto, repito, no nos quedemos en la escena sorprendente. Esa escena sorprendente llama nuestra atención a lo profundo del mensaje de Jesús, ir de camino. Acordémonos que Jesús también ha encontrado sin duda con sus discípulos y en especial con los más cercanos momentos de diálogo, de intimidad, de oración, en los que ellos han sabido descubrir quién es y se han animado a seguirle. Pero esos discípulos también han sido aquellos primeros a los que Jesús les anunció también que había de padecer y que a mano de las autoridades y sus adversarios en Jerusalén iba a sufrir. A Pedro, al primero, pero también a los otros, les costaba admitir esa realidad, la realidad de la pasión, la realidad del salir, del emigrar, la realidad del caminar hacia lo desconocido. Es un poco siempre el camino del discípulo misionero de Jesús. Sin embargo, ese caminar, a veces hacia lo desconocido o ante dificultades, nos hace pensar también que el caminar no es deambular sin saber a dónde. Se sabe a dónde va. Se sabe que va en pos de lo que el Padre quiere. Este es mi Hijo, escúchenlo. Este es el camino que Él marca, síganlo. Y este es el camino ineludible. Hay que pasar por las dificultades, por las contradicciones, por los interrogantes, para encontrar luz, para encontrar una salida a los problemas. El que no sale, el que no se arriesga, el que no busca soluciones nuevas, pues se quedará siempre quizá en lo que le parece cómodo y tranquilo, como quedarse en Galilea, como hubiese sido para Pablo quedarse en Jerusalén, como hubiese sido para Abraham quedarse en Ur de los Caldeos. Y sin embargo todos salieron, todos caminaron, todos tomaron siempre nuevos caminos. El Papa Francisco, al inicio de esta Cuaresma, en su mensaje nos decía: la Cuaresma es un nuevo comienzo. Siempre estamos en el comienzo de algo, nunca estamos en el lugar ya definitivo. El fenómeno de la migración, que es propio del ser humano, aún con el drama de la migración que hoy encontramos, nos hace pensar en eso. El ser humano está hecho para caminar, para mirar hacia adelante. Y eso nos invita a buscar y a confiar. El camino también es difícil. Los discípulos sin duda tenían muchas dudas y enfrentaban interrogantes que les hacían temer en el camino. Y dice el texto del Evangelio que cayeron postrados rostro en tierra, asustados, también deslumbrados quizá por la figura de Jesús, pero también asustados por lo que estaba pasando. Y Jesús de repente pues se acerca,
los toca y les dice, levántense, no tengan miedo. Eso es también la experiencia constante del cristiano en el camino de su vida. Es la experiencia del ser humano que necesita escuchar una palabra, necesita que alguien le dé un abrazo, un apretón de manos, que lo toque y que le diga, ánimo, levántate. Y dice el texto del Evangelio, no vieron más nada que a Jesús. Y siguieron en ese camino con Jesús, el que veían como el maestro, el amigo, el hombre Jesús de Nazaret al que habían seguido. Había acabado ya la luminosidad de un momento especial. Había acabado lo que parecía ser un sueño, que asustaba, que sorprendía. Y volvían a la vida de cada día, pero con un mensaje nuevo, con la confianza, hemos de seguir adelante a pesar de las dificultades. Este es el mensaje de este segundo domingo de Cuaresma y ojalá que sigamos nosotros también en este camino de seguimiento de Jesús. Hasta la próxima. Gracias. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.